podcast por ti y para ti. Bienvenidos a Parloteando. Lord Master Matrix. Parloteando. Hola, ¿qué tal, Lorcitos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro episodio Ciencia. Pues estamos muy contentos de recibir a una gran invitada con mucha sabiduría, con una experiencia muy grande, con muchos estudios. Y bueno, saben que no me gusta perder el tiempo, entonces para aprovecharlo vámonos directamente con nuestra invitada. Ok, hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Ok, ella es Alejandra Ramírez Martínez, ella cursó sus estudios de Ingeniería Bioquímica y después cursando la maestría en Ciencias en el Instituto Tecnológico de Veracruz. Después hizo un doctorado, un doble doctorado en Ciencias en la Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos y la Universidad de Montpellier II en Francia. Y después cursando un postdoctorado en la Universidad de Bretaña Occidental. Es profesora investigador del Colegio de Posgrados Campus Veracruz y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, entre otras cosas. Pues bueno, un poquito de introducción del personaje que tenemos el día de hoy. Y bueno, cabe mencionar, ahorita que estamos leyendo sus estudios, en dónde estudiaste, es una de las universidades. Cuéntame un poquito de la historia, porque creo que la Universidad de Francia de Montpellier II tiene historia. Sí, efectivamente, esta universidad actualmente, bueno, hasta cuando yo estudié ahí, porque venía una reforma, estaba dividida, digamos, en las ciencias y en las letras que le llamaban, ¿no? Como que las ciencias naturales y las sociales. En la de naturales estudió Nostradamus en su momento, entonces imagínate que ahí Ok. estudió Nostradamus. Y otro detalle importante es que los doctores de los reyes de Francia estudiaban ahí, porque fue una de las primeras universidades de medicina en donde se podía practicar disección. De hecho, la Facultad de Medicina es una de las cosas que tú visitas ahí en Montpellier, muy famosa. Alguna vez hice un tour y nos platicaban esta historia tan interesante. Pues totalmente, supongo, dominando el idioma francés. ¿O cuántos idiomas dominas? Cuéntame. Fíjate que eso de dominar por necesidad, ¿cuántos idiomas hablo por necesidad? Hablo inglés, francés y pues obviamente español. Pues está bien. Por algo se empieza, siempre dicen, Por y algo se empieza, quisiera yo hablar español bien. Es que yo recuerdo una vez a alguien que me comentaba, por ejemplo, en Suiza, que es un país chiquitito, pero está dividido en 5 idiomas. Entonces, si tú te Oh. comparas con un suizo, 3 idiomas es nada, ¿no? sí. Pero vamos, ya hablar inglés es muy importante y en la ciencia, pues es fundamental porque mucha de la información que se comunica es en Pues inglés. hablamos del tema. El tema de nosotros el día de hoy es ciencia. Tema muy Uh-huh. abierto, lo dejamos como que muy mega abierto para no centrarnos en algo en específico, pero bueno, yo creo que sí podríamos centrarnos tal vez en ciencia en México. Uh-huh. Sí, Ok. efectivamente. Antes del tema, que nos platiques un poquito de lo que has hecho. ¿Qué he hecho a nivel profesional? Pues como ya vieron, tengo un postdoctorado. El postdoctorado ya se consideran en el extranjero en un contrato de investigación, digamos, con duración determinada. Al menos así era en Francia. Entonces, por ejemplo, ahí tuve la experiencia de dirigir 2 tesis de maestría con una joven francesa y una chica peruana. Y también hacer investigación que resultó muy relevante. Por ahí alguna vez en algún buscador de información encontré que los datos que habíamos publicado los utilizó el gobierno de Canadá para algunas determinaciones que ellos realizan. Entonces, bueno, la experiencia del postdoctorado pues fue muy enriquecedora porque fue trabajar y hacer ciencia en otros países y dirigir a personas de otras nacionalidades, ¿no? Y bueno, ¿Sí? en el doctorado, pues como ya lo vieron, hice un doctorado doble. Entonces yo obtuve 2 diplomas, un diploma en México y un diploma en Francia.
este, por una oportunidad que se me presentó en el Centro de Investigación en México, que la tomé y fue muy interesante porque fue trabajar con un grupo de investigación en Francia y en México. Y pues ahora es muy útil porque fue una manera de hacer algo que se llama interdisciplina. Es decir, tomar de una ciencia de otra y unirlas para generar este conocimiento. Fue bastante interesante, importante. En México estamos ahorita muy llamados a eso, que se le llama la ciencia de frontera, para hacer la ciencia de frontera, que es eso, ¿no? O sea, colocarte entre dos ciencias, por ejemplo, y generar algo nuevo. ¿Por Ajá. qué diplomado doble? Bueno, yo sí tengo esa duda. ¿Diplomado doble ¿Por es qué un porque diploma es el doble? mismo diplomado No, en dos partes o son cómo? dos diplomas independientes. Las universidades europeas, por ejemplo, por lo que yo he visto, últimamente dan esas opciones. Por ejemplo, en España te pueden dar un diploma que se le llama internacional. Entonces, por ejemplo, tú Ujú. tienes tu diploma de México y tu diploma de allá. ¿Qué se requiere? Yo creo que es la pregunta. Es un tema que se realiza en ambas universidades y como el aporte de la Universidad Mexicana y la universidad del otro país es importante, y el documento que se genera tiene una gran validez, se dan dos diplomas. Yo tengo una pregunta. Creo que es el sueño de muchas personas, de muchos jóvenes, Uh -huh. o al menos lo ven como una posibilidad el poder irse a estudiar al extranjero. ¿Qué se requiere, qué se necesita y qué tan complicado es poder llegar a estudiar al extranjero? Pues México es un país en ese sentido que fue muy abierto. El CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, tenía la posibilidad de realizar estancias, bueno, en la maestría, por ejemplo, estancias en el extranjero de hasta un año. Y en el caso del doctorado, cuando el doctorado, por ejemplo, no se podía hallar algún conocimiento específico en México, se podía realizar en el extranjero. Actualmente hay algunas de estas oportunidades que están restringidas, pero de cualquier manera hay centros de investigación con los cuales hay una gran relación con universidades extranjeras y, por ejemplo, un joven que quisiese hacerlo, si la universidad tiene esa posibilidad, pues él va y pregunta, ¿sabe qué? A mí me interesaría realizar una parte de mis estudios en el extranjero, ¿esto es posible? Y hay universidades o centros de investigación en donde esto es bastante, o sea, hay dinero para ello y un joven puede efectivamente realizar este intercambio. Entonces, ¿qué se necesita? Primero, estar en una universidad o centro de investigación en donde se realice, en este caso, investigación, en la cual haya esa posibilidad de intercambio. Y a pesar de que parece algo muy difícil, hay universidades y centros de investigación como el Colegio de Posgraduados que llegan a tener esas oportunidades. ¿Qué es investigación? Porque bueno, a mí sí me entra la duda. Vaya, todos estuvimos o estamos en lo que es la escuela, los que nos están viendo tal vez estén estudiando, no sé, desde prepa, desde secundaria hasta universidad. Tenemos un público bastante extenso en lo que son edades. A lo mejor dentro de todo tengan la duda, bueno, es que yo lo que considero investigación es lo que me encargan de investígate la historia de México y hazme un ensayo de 10 cuartillas. ¿Cuál es la finalidad de la investigación? ¿A qué estamos hablando con eso? Es bastante interesante. Fíjate que lo que tú describes es innovación y ahorita justamente en la investigación hay una gran invitación, bueno, siempre a innovar. No toda innovación es de cero, uno puede innovar a partir de algo ya creado, pero genera un conocimiento nuevo. O puede ser disruptivo a partir de cero. Investigar es generar conocimiento a través normalmente de la experimentación. Entonces, bueno, pues tiene sus reglas, tiene que ser comprobable, tiene que tener repetibilidad, por ejemplo, encontrar patrones, depende de si es una ciencia natural o social, que esto es bien importante, se puede investigar en el ámbito de las ciencias sociales, por ejemplo, en el ámbito de la historia, en el ámbito de las leyes, ¿no? En el ámbito de la política pública, se puede investigar, por ejemplo. Y también en el área de las ciencias naturales, como la mía, que es en el ámbito, por ejemplo, de las ingenierías, se puede realizar investigación. Hay en general dos tipos de investigación, que es la ciencia básica y la ciencia aplicada.
La ciencia aplicada, por ejemplo, es encontrar soluciones para un grupo social, por ejemplo, o una necesidad a través de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, yo quiero producir más, quiero que mi alimento, mi producto dure más tiempo, por ejemplo, ¿no? Necesito una app y una app con estas características, eso se puede hacer a través de la investigación. Y por ejemplo, en mi rama hay mucha conexión entre necesidades sociales e investigación. Por ejemplo, se investiga mucho de las plagas agrícolas. Las plagas agrícolas son insectos que cuando hay en mucho número se les considera plagas y entonces eso afecta a agrícola, por ejemplo, ¿no? Las cosechas se pueden perder. Entonces es muy importante controlarlas, ¿no? O sea, que no se pierdan. En eso se hace investigación. En el maíz, por ejemplo, en el maíz, en la conservación del maíz, en cómo hacerlo más resistente, en cómo generar maíces con propiedades, por ejemplo, nutrimentales más importantes. De eso lo podemos platicar porque el maíz y que resista a la sequía, que eso es muy importante, a los cambios de clima también, o sea, que no perdamos maíz, que es tan importante para nuestra alimentación por los cambios de clima. Entonces hay una gran cantidad de temas que sean un aporte a la sociedad a través justamente de hacer investigación, o sea, de hacer experimentación, de comprobarlo y de encontrar aparte a través de la comprobación que se repite, ¿no? Y luego está la ciencia básica. La ciencia básica, por ejemplo, se hace mucho en el ámbito de las matemáticas, las físicas, también nosotros hacemos ciencia básica. Y la ciencia básica es encontrar información que sirva para seguir investigando. Por ejemplo, algunos valores que se requieren de las ecuaciones. La ciencia básica puede ser encontrar las características de algún fluido que se requiera justamente para que funcione una máquina, pero si yo necesito conocer cómo se comporta, si cambia su volumen, si se enfría, si no se enfría, eso es, por ejemplo, la ciencia básica. Entonces, la ciencia aplicada y la ciencia básica son dos ramas de la ciencia, ¿no? Y que se hacen en México. Yo tengo una pregunta. Mencionaste que las plagas, cuando es un número muy grande de insectos, en este caso se hace plagas. ¿Los humanos podemos considerarnos como plagas? Porque tenemos el planeta sobrepoblado, consumimos demasiado, entonces, ¿podemos considerarnos como plagas? Para algunos autores sí, somos plagas. Yo creo que finalmente eso dependerá de la visión, de cómo nos veamos a nosotros mismos, porque, por ejemplo, hay sociedades donde han intentado justamente generar un cambio para comportarse, digamos, de una manera más sustentable, por llamarlo de esta manera. No emitir gases de efecto invernadero. De hecho, Josué me apoyó recientemente para trabajar, para poner subtítulos a una presentación de un profesor de la Universidad de Copenhague que conocí en un intercambio justamente académico, y él nos hablaba de cómo allá son y buscan ser 100% sustentables, ¿no? O sea, ya no emitir CO2, ya no emitir metano, ¿por qué? ¿No? Por sus políticas, digamos, ¿no? Entonces, en estos países, pues digamos que buscan eso. Y hay otros países donde es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, no podemos, no sé si todos seamos plaga, pero que nos podemos comportar como unas, sí. Claro, y creo que un tema que se está viendo mucho en la actualidad es la sustentabilidad. Empezamos a buscar que las bolsas se puedan, en vez de que las tiremos a la basura, sean reutilizables, y pasamos de tener bolsas de tela a bolsas de plástico y otra vez vamos a las bolsas de tela. Queremos dejar de utilizar las latas y otra vez estamos utilizando los envases de vidrio. Creo que es algo que pues también es bastante importante tocar, ¿no? La sustentabilidad que se está desarrollando gracias a los estudios que se están haciendo en la ciencia en México. Así es, y por ejemplo, una cosa que nos interesa, yo pensaba en un tema de investigación que tenemos ahorita, que ya también surgió, es el bienestar animal. Entonces, para la pregunta que yo le hacía al joven que realiza la investigación es, por ejemplo, no sabemos en México realmente qué tan interesada está la gente en consumir productos que hayan sido producidos con bienestar animal, porque si hay una importancia, entonces
pues hay un incentivo para la producción, ¿no? Y son de esas cosas que hacemos en la ciencia, ¿no? O sea, investigar, saber, por ejemplo, el ir a preguntar se vuelve una variable importante, ¿no? Y muchísimas otras, por ejemplo, ¿no? México va caminando, por ejemplo, acaban de aprobar hace 2 semanas, 3 semanas, una ley que se llama la Ley de Economía Circular, que les invito a checar. Y esa ley de economía circular ya nos está invitando a no desperdiciar. Es una ley muy amplia porque va desde los aparatos electrónicos y toca también a la producción. Entonces, por ejemplo, una de las líneas de investigación, que así se le dice, es como de los grandes temas en los cuales yo investigo, es justamente sobre las pérdidas y desperdicios de alimentos. Es un tema que trabajo aproximadamente desde hace 6 años también. Y pues primero, cuando este tema surge en México no había datos de cuánto se desperdiciaba en comida, que es muy importante, la FAO, que es un organismo que digamos, es la que dicta, digamos, estos términos, hace una división entre lo que pasa de que se produce en el campo hasta los centros de distribución y de ahí al consumidor. Entonces, de los centros de distribución, mercados, centrales de abasto, hasta el consumidor se le llama desperdicio, y antes de eso se le llama pérdida. Entonces, hasta hace 10 años en México no sabíamos cuánto desperdiciamos en comida. Y un investigador con el cual yo tengo el honor de trabajar, que es el doctor Genaro Aguilar, él empezó a determinar cuánto se desperdiciaba. Y la realidad es que es una cantidad de alimentos tremenda, desde tortillas, desde frutas, de verduras, una cantidad muy importante, ¿no? Entonces, actualmente, ya con los años, ha ganado mucho impulso y estos espacios son muy importantes para hablar de eso, ¿no? O sea, esa sustentabilidad tiene muchas cosas y una es esa, cuánta comida tiramos a la basura, ¿no? Entre Sí, son ellas. cosas que están ahí, pero no vemos o no estamos Sí, familiarizados a observar. sí, y por ejemplo, una cosa muy importante es, o la pregunta puede ser, bueno, ¿y qué hace la ciencia en eso? Bueno, la ciencia, por ejemplo, puede investigar cómo es el comportamiento de la gente en su casa. Por ejemplo, a veces guardar en el cajón de las verduras dos tipos de verduras puede generar que una, digamos, se eche a perder más rápido, por ejemplo. El hecho de guardar una verdura en una bolsa de plástico puede generar que se eche a perder más rápido. Entonces, hay comportamientos que nosotros, incluyéndome, como consumidores, pueden incentivarlas. Entonces, por ejemplo, a través de la ciencia se puede justamente investigar, indagar de estos comportamientos y después en estos espacios, ¿no? Pues darle a conocer al público. Si tú haces esto, por ejemplo, va tu tomate, tu cebolla, va a durar menos tiempo, y si tú no lo haces, pues te va a durar un poquito más. Cómo conservar los alimentos, por ejemplo, cómo almacenarlos, ya lo veíamos. Entonces, esa es una parte, ¿no? Y eso es como desperdicio, y ya, por ejemplo, en mi ámbito, pues viene en la pérdida un poquito más atrás, por ejemplo, en el campo, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas ahorita de la sustentabilidad con los que me ha tocado trabajar, y pues que sí son muy relevantes, ¿no? Bueno, de hecho, ciencia, siempre que hablamos de ciencia, todo lo tratamos de resolver con la ciencia. Yo creo que en lo que más confiamos los seres humanos es en la ciencia, ¿no? Y muchos de los que estudiamos, de la carrera que sea, nos tenemos que defender con eso, llamado ciencia, el método científico que nos enseñan toda la escuela, ¿no? Y voy mucho, por ejemplo, a las situaciones paranormales. Muchos creemos en las situaciones paranormales, pero muchos decimos, se tiene que explicar científicamente de alguna forma, ¿no? Y a todo le buscamos un porqué de las cosas, ¿no? Pues es que se movió la silla, bueno, a ver, ¿por qué se movió la silla, no? O sea, buscas una explicación científica, no algo paranormal. Y bueno, ahí entramos en choques, creencias religiosas, que no me voy a meter en esos tipos de detalles. Pero bueno, siempre, bueno, en lo personal siempre buscamos una explicación científica y no nada más en lo que dice, y pues me voy también a los memes y todas las cosas que están en Facebook, ¿no? Que para que te crezca más el cabello, ponte mayonesa mezclada con aguacate y un poquito de cilantro y le pones cebolla, das 3 vueltas, haces un baile, te paras de cabeza 10 minutos y no, hombre, el pelo te va a crecer 10 centímetros por día, ¿no? O sea, cosas así
que pues mejor, a ver, ciencia, explícame el por qué, ya te van a decir, no, pues es que tiene estos componentes, exageré, yo sé, pero estuvo chido, ¿va? Tiene muchos componentes y estos componentes te sirven para, porque tienen vitamina tal, y entonces, bueno, ya buscamos una explicación científica de las cosas, Ok. de la duda del por qué no me voy a estudiar algo científico y mejor me voy al campo, lo laboral, ya lo aplicable. ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo gana un investigador de esto? Porque el campo sí está muy explotado, muy reducido, hay muy Ujú. poco campo, lo que es ya trabajo. Ujú. Entonces, ¿cómo gana un investigador? Bueno, aquí dos partes, por ejemplo. A mí me encantaría que después en los comentarios la gente que ve este podcast te dijera que tanto confía en la ciencia. Actualmente es un tema, a mí me pasó cuando vivía en Francia, como ya les platiqué, pues yo estudié allá, vivía allá, y me sucedió una vez que un buen amigo me dijo que él ya no iba a consumir cierto tipo de productos. Y me decía, no, es que yo leí que la leche, y yo le cuestionaba, bueno, ¿y qué conocimiento científico tienes tú de la leche para decir que ya no la vas a consumir? Y me respondió que él ya no confiaba en la ciencia. Se me hizo súper Ok. interesante y le pregunté por qué. Y me dijo que era porque los científicos luego no estaban de acuerdo y a eso a él se le hacía raro. O sea, si la ciencia es, y es algo que te enseñan, como dices tú, desde la escuela, o sea, la ciencia es lo que es, ¿por qué los científicos entran en conflicto? Y eso a él le generaba desconfianza. Se me hizo súper interesante. Entonces, y si te soy sincera, en algunas estadísticas que uno escucha en la radio, por ejemplo, en la opinión pública, ya la gente no, a veces no le da ese espacio a la ciencia. Así que para mí sería fabuloso que ya después te escriban y te dijeran eso, cuál es su percepción de la ciencia, ¿no? Eso por un Es lado. como los que ya no creen en las noticias, ¿no? Exacto. Entonces, independientemente de eso, a mí me parece muy interesante porque lo que tú planteas es algo que se llama el racionalismo, ¿no? O sea, somos seres racionales, ¿no? O Ujú. sea, una persona que siempre le busca una explicación a algo es un ser racional. Entonces, y hay seres que son empíricos, que necesitan probar, comprobar para llegar a un conocimiento, ¿no? O sea, a través de la pura razón y del empirismo, o sea, del entrar de probar algo, experimentar, se genera conocimiento, que estos, por cierto, son una de las corrientes epistemológicas para generar conocimiento, bueno, o sea, para generar este conocimiento. Entonces, cuando somos muy racionales, siempre la razón, justamente, pues vamos a recurrir a la razón para encontrar una explicación. No todo el mundo es racional, ¿no? O sea, hay gente que es, por ejemplo, muy intuitiva, y entonces recurre a inclusive a las emociones, ¿no? Se habla de que nos dominan las emociones, y entonces existen, digamos, otras formas en las cuales buscamos entender algo, ¿no? Entonces, independientemente de eso, cuando nosotros hablamos de ciencia, o sea, un científico, alguien que hizo una carrera de investigación, buscará efectivamente comprobar, ¿no? O sea, fuentes de información comprobables y verificables, una, y si está en sus manos, pues experimentar justamente, ¿no? Esa es una característica, digamos, de cuando haces investigación. La otra cosa interesante era esto de cuando en la investigación o en la ciencia no se está de acuerdo en un tema, que me parece muy interesante. Por ejemplo, un caso, un ejemplo puede ser que antes se decía que los niños, por ejemplo, pues que estuviesen en contacto con la tierra y el polvo para generar defensas, y luego empezó una corriente médica en la cual se consideraba, por ejemplo, que no, que a los niños había que protegerlos, que esto no aumentaba las defensas, por ejemplo, de manera significativa, y Ok. ahora regresa esta corriente en la cual los niños Y te tienen que quedas, ¿cuál es la cuidar. conclusión? Entonces, ¿a quién le Exacto. creo? Entonces, a mí se me hace bastante interesante porque en la opinión pública, pues entonces la gente puede decir, bueno, y entonces que se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, primero pónganse de acuerdo y yo les creo, ¿no? Dentro de lo que es la ciencia está pues el experimental, como lo mencionaste, ¿no? Y las experiencias también pues se generan probabilidad y estadística, donde esas estadísticas te dicen, ok, está más probable esto que el otro, pero tienes que llegar a una conclusión. Entonces,
pues me va a entrar la duda. Y entonces, ¿qué onda con los niños? ¿Que se me Pa- pongan en el Así polvo y es. jueguen en la tierra Pasó lo o que mismo no? con las vacunas, que empezaron que una persona hizo público que supuestamente las vacunas lo único que hacían era inyectarte no sé qué cosa, que te inyectaban la enfermedad y que realmente no servían para nada. Entonces, por eso es la razón de que existen muchas personas antivacunas. Bueno, las vacunas, en mi entender, fíjate, ya que tocas ese tema, y yo participé, me invitaron, fui muy afortunada de una exposición, porque yo me especialicé en el postdoctorado en exposición y riesgo de las poblaciones. Y se estaba concluyendo una investigación, bueno, era un cálculo acerca de la exposición de niños pequeños al mercurio. Y hasta hace unos años las vacunas tenían mercurio, entonces, bueno, ya no tienen. Y cuando se publica el artículo, se publicó en una revista de alto impacto, bueno, algo que tiene la ciencia es que se puede, digamos, se puede cuestionar. Entonces, otro investigador ve algo ya publicado y dice, bueno, ¿sabes qué? Es que esto no lo tomaste en cuenta, ¿no? Que es justo, va a esto que ya platicamos, ¿no? Y él decía que había hecho falta considerar el mercurio en las vacunas como medio en los que los bebés estaban en contacto con el mercurio. Se le respondió, que eso se responde, por cierto, de manera pública, que pues no se tomó en cuenta porque ya no tenían. Eso por un lado. Por el otro lado, yo tengo entendido que esto de las vacunas, por ejemplo, viene porque hubo una asociación entre las vacunas y el autismo en los niños. Hay que decir que en otros países a los niños se les ponen muchas vacunas, más que en México, o sea, una cantidad enorme de vacunas. Entonces, empezó esta creencia, digamos, ¿no? Del autismo y las vacunas. Y personas públicas, particularmente, empezaron a apoyar esta creencia, ¿no? Y bueno, pues de ahí se sembró una semilla que creció, ¿no? Y bueno, pues ahora surgen algunas otras cosas. Aquí con las vacunas es interesante porque las vacunas, efectivamente, como los fármacos, pues de manera general tienen un tiempo para ser probados. Entonces, inicialmente las personas pues desconfiaban por los tiempos, ¿no? Y que los tiempos no habían sido suficientes para hacer todas las pruebas suficientes. Sin embargo, bueno, hay vacunas actualmente que ya se crean con una tecnología tal que ese tiempo se ha reducido, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, otra cosa muy, muy interesante que yo hablé esto en una conferencia, es una historia, un día veo un documental, ¿no? Que se llama Él me mintió, imagínense. Y entonces, este documental que se llama Él me mintió, una cosa así, es de una productora que se enamora de un médico que actualmente se llama el doctor Frankenstein, ¿no? Pero ella cuenta su historia y cuando conoce a este médico, era un médico que utilizaba piezas plásticas en los trasplantes y funcionaban. Entonces, esto habría una gran posibilidad enorme de, pues imagínense, ¿no? De ya no depender de órganos para los trasplantes, ¿no? Que era algo maravilloso. Fue un investigador, pues, se fue a una de las universidades más grandes de medicina del mundo, inclusive es la que da el Nobel de Medicina, ¿no? Que no hay Nobel de Medicina, pero así se le llama porque es muy importante. Entonces, cuentan y les platico esto, y yo lo platico en las conferencias luego, porque tenía algunos investigadores que dudaban, ¿no? Y la razón por la que dudaban, bueno, ya después les contaría la historia, pero el punto es que se llama Él me mintió porque a ella le miente y le dice que se van a casar y no se casan. Y entonces en su razonamiento es, si él me mintió así en su vida, pues igual él miente en su trabajo, se pone a investigar. Y resulta que a las personas que les había hecho este trasplante, que eran 10 en el mundo, pues habían muerto ya 8 personas. Pero yo lo que platicaba hablando de ciencia y del método científico que ya mencionaron, es que las personas que habían dudado preguntaban dónde estaban las pruebas con animales. Normalmente cuando algo así sucede, tú no lo pruebas en un humano de manera directa, lo pruebas primero en un animal.
que normalmente eran las ratas, ¿no? ¿Para qué? Pues para ver, porque se usa como sistema, se parece a este funcionamiento de la persona, pero no en un humano de manera directa. Entonces, en una de las conferencias de este médico, un investigador le preguntó dónde estaban las pruebas con ratas. No responde, pero se vuelve muy famoso. Y cuando ya sale todo esto, que se hace el juicio, resulta que él nunca hizo pruebas con animales. O sea, él probó estas tráqueas de plástico directamente en humanos. Y eso está pues, prohibido, ¿no? Y por eso fue que le denominaban Frankenstein, ¿no? El doctor. Entonces, la experimentación en la ciencia es muy importante y el ser crítico con los datos, ¿no? Que es parte de lo que hablamos. El ser crítico, de manera general, pues es parte. Entonces, lo que es interesante, lo que tú exponías, era que con la ciencia se relacionaba, y espero que se relacione el ser crítico, el tener esa capacidad crítica de la información, no creer todo a la primera, sino informarte para el creer en algo, ¿no? El ser crítico. Claro. ¿No? Sí, porque lo que evitas es tener como que ese salto de fe, ¿no? No nada más tener fe por lo que me dices y creerte ya con los ojitos cerrados, va, ¿no? Ajá. Que muchas veces lo hacemos, ¿no? Porque pues ya tiendes a tenerle fe a tu mamá que te está aplicando una vacuna porque ya dice que es correcto, pero bueno, donde se supone que ya hubo una cierta experiencia y pues bueno, ya lo traes, ¿no? O sea, que bueno, también entra como que los investigadores, ¿para qué inventar algo que ya se inventó y pues ya se probó, ¿no? O sea... Es que yo no quiero ser polémica, pero por ejemplo, a mí me sucedió alguna vez en otro trabajo, que enviaban una nota y era una nota, ¿no? Y decía, a México llegaron huevos hechos de plástico de China. No sé si lo llegaron a ver, se volvió eso muy común, ¿no? Entonces, me sabía de la Maruchan, pero no de los huevos. Bueno, eso es muy interesante, eso de la Maruchan, ahí hay mucho que platicar, pero en el caso de los huevos, ¿no? Que decían que eran de plástico y decía, pues no creo que haya huevos de plástico, ¿no? O sea, no también creo. el arroz, muchos Exacto, productos ¿no? En que el eran de arroz, plástico. efectivamente, ya te hacen Que los chetos son de plástico. Bueno, que los chetos son de plástico y así por el estilo, ¿no? Pues... Y lo tocamos en el tema de química en la temporada pasada. bueno, vean, entonces, pues ya les explicaron, y no es que sean plásticos, o sea, no son plásticos, ¿no? Pero, por ejemplo, el tener un espíritu crítico, que es una de las características de un investigador y de hacer investigación, pues te hace decir, pues no creo que sea plástico, bueno, a ver, vamos a ver por qué podría ser un plástico, ¿no? Y entonces dices, no, pues no puede ser un plástico. Entonces, ese espíritu crítico, yo rescataría que era lo que se relacionaba con la ciencia. Ojalá se siga relacionando con la ciencia. A mí me interesaría, te digo, en los comentarios que hagan después, si tus espectadores consideran... creen en la ciencia. Sí, ¿y qué es eso? ¿No? Análisis crítico. Claro. Me quedé con la duda de cómo gana un investigador. Esa parte no me la quisiste tocar o me la ignoraste. No ya sé, vamos pero... para allá, ya vamos para allá. Okay. Pues pues trabajando, hay trabajos, esto es interesante. En México normalmente se da clases, digamos, y se hace investigación. Y se nos llama profesores investigadores. Hay solamente investigadores que no dan clases, ¿no? Pero está como la creencia de que solamente los investigadores son exactamente para dar clases. O sea, voy a estudiar para doctor y investigador para entrar a una universidad y dar clases. O sea, porque el campo está... Eso es de verdad, bueno, yo así lo creería también como espectador, como eso yo así lo creo. Y muchos de mis alumnos me lo platican de esa forma. Bueno, el doctorado es como para dar clases o para irte de investigador, pero ya los investigadores ya está lleno, ya no hay lugar, ya no puedes entrar. Eso es como que realidad porque también el presupuesto para las investigaciones es limitado, ¿no? Y yo creo que está mal porque al final es la única forma en la que crecemos como sociedad y que la ciencia avanza. En estos casos, por ejemplo, eso va a depender ya del tipo de trabajo. Esto ya está establecido dependiendo de en dónde trabajes. Es muy común, les decía, que des clases y hagas ciencia. Digamos que mientras más ciencia haces, das un poquito menos de clase,
Y un cambio importante es que cuando das clases lo haces a maestría y doctorado. Y a veces en ciertos tipos de trabajo, universidades, sí das alguna clase de licenciatura, por ejemplo. En mi caso, yo doy clases a nivel de maestría y doctorado. Y algo muy importante en ese sentido es que la investigación la realizamos a través de estudiantes. O sea, una cosa es que yo haga investigación, que yo vaya al laboratorio, yo haga pruebas, yo utilizo un equipo. ¿Qué pasa? Yo hago los cálculos, o sea, yo investigo un fenómeno, pero también yo tengo estudiantes que se forman al mismo tiempo para ser investigadores y realizan una investigación con una aplicación, ¿no? Entonces, Ok. en ese sentido, por ejemplo, pues, digamos, enseñas, pero enseñas con ese propósito, ¿no? Que es maravilloso, por cierto. Por ejemplo, este caso que yo les platiqué de la joven peruana, de la cual yo asesoré en la Universidad de la Bretaña, llegó a trabajar con el gobierno francés en el área en la cual ella se formó. Ella llegó a la maestría, por ejemplo, ¿no? Entonces fue maravilloso que la maestría que desarrolló, que la investigación que hicimos, le ayudase a ese paso profesional, ¿no? Entonces, pues efectivamente, no solamente damos clases, pero el interés de que demos clases es justamente compartir conocimiento y dar, digamos, como esa visión del conocimiento, ¿no? Porque ya lo dijimos, pues en teoría cuando eres doctor, ¿no? Ya tienes esa visión del análisis crítico, ya tienes o sea, invitas al joven al mismo tiempo a ser crítico, le compartes tu conocimiento, le compartes de tu investigación. Los grandes profesores de las universidades, pues es lo que hacen, ¿no? Tú estudias con el profesor que está escribiendo el libro sobre neurobiología, que está escribiendo el libro, entonces imagínate, tú estás en ese momento adquiriendo el conocimiento que está generando, lo cual es maravilloso, ¿no? Entonces, por eso la importancia de dar clases, ¿no? Como yo les decía, eso dependerá, a veces mientras más investigación haces, das un poquito menos de clase, pero es muy importante porque transmites y compartes tu conocimiento. Si no, Y bueno, de hecho, sí, casi todos los grandes investigadores han sido profesores. sí, y les encanta por lo mismo, porque ellos dejan esa semilla justamente para compartir. Una de mis grandes experiencias de vida, ¿no? Que yo lo comparto con haber visto, no sé, a Paul McCartney, ¿no? Que me desmayo ahí, no sé, fue haber conocido a 2 premios Nobel. Y uno de ellos estaba ahí parado, ¿no? En la universidad, para mí fue uno no muy grande. Este premio Nobel, Albert Fer, trabajó, si mal no recuerdo, él ganó el Nobel en física, no recuerdo el año, pero él trabajó con el arreglo de metales para generar los chips que utilizamos actualmente en las telecomunicaciones. Entonces, yo cuando yo lo escuché, mi mente voló, porque lo primero, un hombre muy humilde, y él ganó el Nobel al mismo tiempo que un alemán, o sea, ellos trabajaron, digamos, a la par, y él hablaba enormemente del trabajo en equipo. Y al final de su presentación, él pone una foto de sus estudiantes. Y él le daba mucho valor justamente a la formación de los muchachos, y eso me encantó. Es decir, era una persona que quería transmitir lo que él sabía, el conocimiento que generaba, y en vez de que, bueno, es importante, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que es importante. ¿Por qué? Porque si no, el conocimiento que se genere, ahí se queda, no se comparte. Y el conocimiento que no se comparte, pues, no sirve. Sí, Ok, claro, se queda claro. encerrado, no tiene caso. Ujú. Tienen razón. Y cuando ganas un premio Nobel es como muy notorio entre los científicos, wow, tiene un premio Nobel, pero ¿en qué beneficia a un científico? Claro que es como un reconocimiento de tu trabajo fue tan excelente que toma de un reconocimiento que te dice muy bien hecho, pero siendo un investigador, supongamos que pues no te dan nada y nada más te dicen como de, ah, sí, felicidades, ¿en qué te beneficia a ti como investigador conseguir un premio Nobel?
Eso es una gran pregunta. Cuando yo estaba en la universidad, una profesora nos dijo, de química justamente, que si uno quería investigar, realmente lo hacías porque eras una persona que quería saber por qué. Hay todo un tema en la investigación, por ejemplo, con esto de la pandemia, y lo cito, o sea, lo menciono porque esa fue la nota. Cuando querían encontrar la vacuna para esta enfermedad que estamos padeciendo, ¿no? Que genera esta pandemia que todo el mundo sabe, le decían, a ver, tú le pagas a un futbolista millones, pero a un biotecnólogo tú le pagas 2.000 euros. Y ve ahorita qué necesitas, de uno o del otro. Entonces, la ciencia, por ejemplo, una de las cosas que ellos ganan es reconocimiento. Y lo bueno es que les dan un premio económico. Con el Nobel creo que les dan $1.000.000, ¿no? Entonces, pues yo espero que eso les dé también estabilidad de vida, ¿no? Porque los premios Nobel se ganan normalmente por personas adultas, por cierto, porque necesita, o sea, el Nobel necesita comprobar que el aporte por el cual ellos te van a dar el Nobel sea así, o sea, que sea realmente un aporte. Entonces, por eso no se ve a gente muy joven que gane los de física y los de química, sobre todo. El de la paz, sí, ya tenemos gente joven, lo cual es maravilloso, pero los otros no, ¿no? O sea, hay una comprobación de tu aporte. Y lo que ellos ganan es reconocimiento de los pares, ¿no? Y yo, ojalá ellos ganaran el reconocimiento de sus alumnos y lo ganasen también de la sociedad, ¿no? O sea, yo no sé si uno se tope, yo no sé si siquiera si uno los conozca, si los encuentra en el aeropuerto, si uno se acerca y le dice, sabe que muchas gracias porque por usted yo tengo un celular, yo tengo mi computadora, por eso yo pude ponerle esto, o sea, eso no pasa. Entonces, algo, por ejemplo, Ni los conocen, honestamente. exacto. Entonces, Ni se dan a algo conocer. muy padre de estos espacios es eso. O sea, realmente los científicos y las ciencias son muy importantes y ojalá fuesen más reconocidos no solo por sus pares, o sea, sí por otros científicos, porque ellos saben, entienden, ¿no? Saben cuando ganan un Nobel, sino en general socialmente, ¿no? Socialmente, porque es muy importante. Por ejemplo, a quien hizo las vacunas, que es un esfuerzo muy grande. Ser científico es sangre, sudor y lágrimas. Realmente es tiempo de tu vida, es espacio para el bien de los demás, ¿no? Sin sonar, como, no sé, sin sonar dramática, pero realmente es gente que está trabajando para la seguridad alimentaria de un país, por ejemplo, para mejorar en lo posible el nivel de vida de la sociedad, y muchos son anónimos, ¿no? Entonces, pues ojalá con los años llegue este reconocimiento, ¿no? A los científicos. Sí, ¿no? Porque, bueno, pienso yo que, pues, de algo tienen que vivir, ¿no? O sea, ok, puedo investigar, pero pues todos tenemos que comer, todos tenemos que vestir, todos tenemos que tener, pues, nuestra vida cotidiana. Entonces, no tengo el tiempo porque tengo que trabajar, entonces no puedo investigar. Y es muy difícil que consigas un trabajo de investigador para que puedas tú tener tiempo para hacer una mejora en algo, ¿no? En lo que sea. Pues fíjate, ahora otra cosa muy, muy interesante de los investigadores es, que hay que decirlo, es la generación de patentes. Una patente es cuando un descubrimiento que tú hiciste lo registras y entonces cuando alguien más lo quiera utilizar ya sabe que es tuyo. Las Y eso patentes, es bueno, ¿no? Porque ahí las patentes ya también te sí, da algo económico, exacto. yo pienso. Entonces, Es como registrar algo tuyo, una exacto, canción, como un una logo, una canción, imagen, como un poema, ¿no? una... Los Efectivamente. derechos de autor en la Efectivamente, ciencia. exacto. Ese es el término. Eso, Shane, ese es el término. Entonces, aquí fíjate que hay algo muy interesante, que es, por ejemplo, cuando un investigador lo registra, obtiene dinero. Sin embargo, por ejemplo, yo tengo colegas que ellos no registran lo que encuentran, porque ellos dicen, yo quiero que esté disponible para todos. Yo no quiero que alguien pague, ¿no? Y existe algo así como, bueno, en mi caso existe el software libre, ¿no? Que lo registras Ajá. como algo para todos y Sí, no puedes apropiarte de ello. ¿Sí exacto, existe algo así? exacto. También existe Ok, eso qué en padre. ciencia, ¿no? Es como para la comunidad, ¿no? Comunidad, esto Así es es, lo que yo descubrí, ahí está. Si pueden descubrir algo úsalo, más, pues claro. úsenlo. Sí. Por ejemplo, Está muy interesante, muy padre. sí, claro, por ejemplo, yo uso R, que es un software pues libre para hacer estadística.
Entonces, inclusive la gente genera paquetes, genera y sube y tú lo utilizas y es para el desarrollo de la ciencia. De hecho, yo tomé un curso aquí en mi colegio donde un estudiante de doctorado hizo una paquetería. Fíjense qué interesante. Entonces tú ocupas esa paquetería y ellos la desarrollaron dentro de su tema de investigación de doctorado. Entonces, bueno, para que vean otra de las cosas que se puede hacer a partir de la ciencia. Y su nombre no está ahí. Su nombre no está ahí. O sea, lo hace realmente para el avance del conocimiento, del mundo. Parloteando. Yo tengo una pregunta. Supongo que para poder investigar, estudiar, pues todo obviamente necesita del dinero, necesita aportaciones de la humanidad o de personas que digan, ah, sí, yo te patrocino, por llamarlo de alguna manera, tus estudios. ¿Y cómo es que deciden si vale la pena o no el, el pagar para que alguien investigue sobre un tema en específico? ¿Cómo deciden que vale la pena? Es una muy buena pregunta. Aquí, por ejemplo, yo comenzaría hablando de justamente la conferencia que tuvimos ayer. Como les platicaba, es de un investigador danés. Y él nos decía, por ejemplo, que en Dinamarca ellos están obligados a innovar por, digamos, por la estructura del país. O sea, porque hay muchos impuestos, la mano de obra es cara, entonces ellos pues tienen que encontrar formas eficientes de trabajar. Entonces, por ejemplo, nos decía, tú a una persona ya le pagas bien, pero te tiene que dar resultados, y si no los da, simplemente lo despides. Es un mercado muy activo. Entonces, en México, por ejemplo, si nosotros lo tomamos así, hay apoyo tanto privado como apoyo, digamos, público. En el caso de los apoyos públicos, como es dinero de los impuestos, que eso hay que decirlo, se requiere comprobar que hay un beneficio a la sociedad. Entonces, si yo voy a investigar cuál es el beneficio social, cuando es investigación privada, muchas veces se le hace, por ejemplo, a una industria. Yo, industria, tengo un problema, necesito producir más con menos dinero, más rápido, entonces yo te financio a ti para que tú lo hagas. Entonces, existen esas dos vertientes también, la investigación pública y la investigación privada, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, el patrocinio en México a nivel público es a través de la misma gente, porque en este caso el CONACYT tiene fondos y los asigna en función de eso, ¿no? De investigaciones que generen un beneficio a la sociedad y que ellos puedan comprobar. Y algo muy interesante es que normalmente quien lo juzga es otros científicos. O sea, se hace el proyecto, así como ya lo conocen, con una introducción, un marco metodológico, ¿no? Con los resultados que se esperan. Y entonces, pares, justamente otros investigadores se les envía el proyecto y ellos evalúan el beneficio social, por ejemplo, ambiental, puede ser, de esta investigación y así, digamos, se les patrocina. Eso pasa con las investigaciones. Por ejemplo, yo en este momento tengo uno que se financia a través del CONACYT, digamos, del Estado, y lo que pretendemos es generar información para que se forme a las mujeres en el campo en el manejo de insecticidas y de los agroquímicos. Normalmente hay cursos que los emiten desde las organizaciones internacionales, pero siempre se forma al trabajador de campo. Sin embargo, las esposas también están en contacto con estos agroquímicos y lo que pretendemos es tanto generar información como hacer ver que es importante formar no solo al trabajador, como a su esposa. Su esposa puede tomar decisiones para que el contacto pues, sea reducido. Si es reducido, hay menor riesgo, mayor salud. Entonces, por ejemplo, este es un caso, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, en el colegio ahorita hay otro proyecto en el cual trabajan con el control de una plaga para los cítricos. Veracruz, que es un gran productor de cítricos, es una forma de ayudar a los productores para realizar un mejor control, por ejemplo, ¿no? Entonces, se juzga que son proyectos con un impacto social importante y los financian, ¿no?
Ahora, en el caso de los estudios, hay centros de investigación y universidades que cuentan con becas para que los jóvenes estudien, tanto la maestría como el doctorado. Y ahí que se requiere, pues lo mismo, pasan ellos todo un análisis y ese análisis tiene que ver con sus calificaciones, por ejemplo, con el hecho de hablar inglés, al menos un inglés que, bueno, va a haber un puntaje de acuerdo a la universidad, con haber tenido un promedio al salir, sea de la licenciatura, si es para maestría, y de la maestría para el doctorado, del tema de investigación, ¿no? Entonces, digamos que hay esas dos vertientes. A los jóvenes para hacer investigación hay becas de tiempo completo, o sea, cuando solamente vas a hacer eso. Y en el caso de los proyectos que son públicos, es a través del impacto social que estos van a tener. ¿Cuál es la importancia de mantenerse informado para la vida? Es una pregunta interesante. Para mí, por ejemplo, tiene que ver con el tomar mejores decisiones. Para tomar una decisión, por ejemplo, bueno, un caso, ¿no? Tú te compras una casa y tú puedes decidir, o sea, una casa es, en teoría, algo en lo que vas a vivir, o sea, una decisión que te va a afectar por muchos años, ¿no? Tú la puedes tomar de dos maneras, por emoción o de manera más racional. En el caso de la emoción es algo así como yo entro a la casa y me encanta que tenga teja, que tenga tal piso, me encanta, no sé, ¿no? Yo siento en la casa, dicen por ahí, ¿no? Y ya. La otra, pero no te informas para nada. Y entonces nunca preguntas o nunca piensas si está en un terreno bajo o elevado, no investigas si pasa cerca un tren o de pronto si hay ruido, no sabes de qué está construida, por ejemplo, cuántos años tiene de construido, no investigas a la constructora, por ejemplo, o sea, cosas así. Entonces, la información te permite tomar mejores decisiones, muchas mejores decisiones. Hay una parte, digamos, emocional, que pues, obviamente es importante, pero las decisiones más importantes de la vida se toman con un análisis y que está basado muchas veces en la información. Entonces, el tener información para la vida diaria, yo lo resumiría como una manera de tomar mejores decisiones. Excelente. Entonces, si vas a casarte, amigo, infórmate bien. Sí, O amiga también, o infórmate. amiga. Este es un tema, yo una vez di una plática, tampoco con ganas de ser polémica, pero yo trabajo... Las polémicas son buenas, no Las son polémicas, malas, porque bueno, te hacen perfecto. ser crítico y te hacen pensar, Perfecto. definitivamente. No, pero fíjense que en la plática yo, como yo les dije, yo me especialicé en el doctorado en exposición y riesgo. Y básicamente el principio, digamos, de la toxicología es todo es tóxico dependiendo de la dosis. Y si yo abro mis conferencias hablando del amor, ¿no? Del amor tóxico. Entonces yo les pregunto, a ver, ¿qué es el amor tóxico? Y hay muchas respuestas. Depende de la perspectiva, tal vez. Bueno, aquí, entonces, hablando, digamos, de la definición de toxicidad. O sea, es decir, todo puede ser tóxico. Eso va a depender de la dosis, lo cual significa que el amor tóxico es un amor excesivo. Es cuando ya no hay espacio para la otra persona, cuando llegan los... Es que yo te amo tanto que no te dejo salir, es que yo te amo tanto que no te dejo vestirte así, es que yo te amo tanto... Lo es que llamaría yo te amo más tanto. como tóxico es cuando te hace daño, ¿no? Cuando ya no bueno, te está beneficiando, cuando ya te está lastimando. La consecuencia de lo tóxico es el daño. Entonces, lo que es muy interesante, yo alguna vez leí un libro que se llama, de un escritor muy famoso que se llama Walter Rizzo, que se llama Los límites del amor. Entonces, en lo que yo estudié y en lo que hice investigación, los límites, o sea, como valor, son muy importantes para reconocer cuando hay riesgo o no. Entonces, básicamente en una de estas pláticas de las charlas que estaba yo viendo, dando, perdón, yo les decía, bueno, es que el amor tiene límite. ¡Uy! No, ardió Roma. Y hubo alguien que levantó la mano y me dijo, no, el amor no tiene límite, ¿no? Y yo le decía, enojado. pues sí, bueno, y
Y yo le contestaba, sí, efectivamente hay una concepción mística muy, muy bella acerca de que el amor no tiene límite, pero eso implica reconocer que es el amor, porque entonces el amor va a cambiar de acuerdo a cada quien. Entonces yo le decía, yo tenía chicos de 20 años que pensaban que el amor era que los golpearan. Hay gente, perdón, que cree que el amor es que los celen, por ejemplo, o que lo golpeen, qué sé yo, ¿no? Entonces, Sí. tú finalmente, aquí el asunto es que tú pones el límite, ¿no? Siendo que en ciencia el límite ahí sí es uno, no. O se fija de acuerdo a criterios establecidos, en otros aspectos tú los fijas, ¿no? Entonces, pues esto efectivamente es toda la Son información, es polémicas y importante. está bastante bien y te hace debatir, te hace Entonces, criticar, ¿no? por cierto, es buen libro, se los recomiendo. Gracias. Gracias. Pero sí, la ciencia te hace exactamente... Es muy bueno y bueno, llegamos a esa conclusión, ¿no? De que la ciencia te pide que seas crítico y tú tomes una decisión de lo que es, porque te vas a un ejemplo bien básico. ¿Cuál es mejor para ti? ¿Un Android o un iOS? O Huawei, o bueno, ya hay diferentes sistemas operativos. Entonces, ¿qué teléfono te conviene más? ¿O qué computadora? ¿Un Windows, una Mac, un Linux? O sea, en mi caso, pues, obviamente tengo que hablar de tecnología, ¿verdad? Pero bueno, así como eso, ¿qué marca de leche es la que más te conviene? ¿Qué marca de carro te conviene? Que también se van por gustos. Entonces, y todo esto es ciencia, porque estamos hablando de equipo de tecnología, ¿no? Igual lo que comes, lo que consumes, ¿no? Que bueno, es Claro. mucho de lo que investigas, ¿no? O sea, qué es mejor, lo orgánico o lo químico, o qué ¿O lo qué platicamos en implica? nuestro podcast de química, o sea, qué implica ¿Qué exactamente. implica? Entonces, al final los que tomamos la decisión somos nosotros Así es. pues somos los que tenemos que debatir y sobre todo observar. Estas son las opciones de Así sí, es. así como todo. Todo ser humano, desde que nos levantamos, tomamos decisiones y eso se los enseño cuando enseño programación. Estamos llenos de decisiones y tomamos nosotros decisiones de acuerdo a las críticas, a la observación, al método científico, lo aplicamos siempre y a cada momento y esas decisiones nos llevan a pues a un resultado final y Nos que es afecta. lo que hacemos y que es lo que nos afecta a nosotros o a los que están alrededor nuestro, ¿no? Fíjate que yo recuerdo uno también que le llaman de un premio Nobel, creo que fue en matemáticas, que me lo presta un amigo, que es un caso muy interesante porque en la Universidad de Bretaña Occidental, que fue donde yo lo conocí, tienen este laboratorio de innovación, ¿no? Maravilloso. Entonces, por ejemplo, para la pandemia ellos hicieron cubrebocas y caretas, pero ¿Sí? adaptadas a médicos, a bueno, unas cosas increíbles, Ok, ¿no? Y él me prestó hace tiempo un libro y básicamente en este libro se decía que el cerebro a corto plazo era un mal estadista. Y el haber probado que este cerebro a corto plazo era un mal estadista era muy interesante. O sea, en la neurología, por ejemplo, hay unos avances científicos justamente increíbles que nos permiten entender cómo tomamos decisiones. Entonces, si hablamos de la ciencia, es la ciencia que se ha dedicado a estudiar el cerebro que nos hace entendernos mejor. Si no hubiese esa generación de conocimiento sobre este cerebro, no nos conoceríamos tanto, digamos, como individuos, ¿no? También porque a mí se me hizo muy, muy interesante, después vi documentales, ¿no? que hablaban de la decisión a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Y si uno se conoce así, pues entonces uno sabe que hay decisiones que no hay que tomar a corto plazo, hay que esperar un poco más, bueno, ¿no? O sea, conocer cómo funciona nuestro cerebro, que se ha generado mucho, como les comentaba, en una base científica, nos hace eso, conocernos mejor, ¿no? Para toma de ok, sí. decisiones, para un montón de cosas, para lo que ya dijeron de la toma de decisión de la pareja, no hay... Yo leí hace tiempo un artículo que me encantó en una revista, bueno, total, de divulgación, que ahorita vamos a hablar de qué es la divulgación, que por eso estoy aquí, donde en ese entonces ya se empezaba a hablar de que los químicos de la pasión y la esquizofrenia eran lo mismo, eran los mismos químicos cerebrales, imagínense. Entonces, a partir de eso se entendía el concepto de locura de amor y una correlación muy interesante de por qué la pasión no podía ser eterna. O sea, la pasión tenía que disminuir con el tiempo porque si no te vuelves loco, literalmente, imagínense, ¿no? Una maravilla.
Entonces, Habría que investigarlo. sí, bueno, ya hay mucha información al respecto, hablando de pasión, ¿no? De pasión. O sea, la pasión no puede ser algo, si tú la mantienes por mucho tiempo, digamos, literalmente te vuelves loco, ¿no? Artículo que leí, que era muy, muy interesante, era una investigadora que hablaba de cómo se había enamorado de su esposo, bueno, una maravilla. Y sí, ya lo he visto varias veces de esto, y cada vez se aprende más, por ejemplo, hay estudios científicos justamente que comprueban que en la etapa del enamoramiento que dura, varía, pero se considera que es hasta de 9 meses, no ves, ¿no? Hay un experimento por ahí que yo vi que le pedían a los enamorados que llevaran una foto de su novia y calificaran su belleza del 10 al 9, pero lo hacían en etapas distintas del enamoramiento, ¿no? Digamos a un mes, 3 meses, 10 meses, un año. O sea, al inicio, con la foto es 10, es la más bella del mundo, es el más guapo del mundo. Y después al año, que regresaba la misma persona, alguna vez, algunos ya habían terminado. Y en un caso muy particular, había una chica que no tenía un diente. No tenía un diente, ¿no? Y la persona que cuenta la anécdota dice, pues, no era una persona muy agraciada físicamente, ¿no? Pero cuando esta persona califica a la novia que se acaba de enamorar al mes, dice, es la más bella del mundo. Y al año que regresa le dice, ya no la quiero. Dice, bueno, ¿y qué pasó? Le faltó un diente, ¿no? Es una forma de comprobar cómo esos químicos que nos inundan el cerebro, por ejemplo, afectan nuestra percepción. Y estos son estudios científicos, ¿no? Muy importantes. Parloteando. Para concluir el tema de ciencia, pues un tema muy interesante. Yo realmente creo que la ciencia está en todo y se aplica en todo. Y pues bueno, la quiero mucho. En lo personal, lo científico ya saben que es lo mío. ¿Qué haríamos sin ciencia? Bueno, no sé qué haría yo sin ciencia, la verdad. Tengo mis ideas, pero no lo sé. Pero bueno, es un tema muy bonito, muy padre. Estábamos hablando de lo que es investigación. La investigación obviamente es lo que hace crecer la ciencia y lo que hacemos. Y es como crecemos como sociedad. Entonces, como conclusión, ¿qué nos puedes dar, Ale? Justo de lo que tú decías, ¿qué hago sin ciencia? Sin ciencia no tienes esto. Sin ciencia no tienes esto. O sea, la cámara, la computadora, los avances tecnológicos que permiten que nos comuniquemos, esto, mejores lentes en general, ¿no? Hasta esto, si yo me pinto el pelo, más sanos, que duren más tiempo, fibras, o sea, fibras que sean cada vez que utilicen menos recursos para ser producidas o más resistentes a precios más bajos. O sea, sin ciencia, nuestra vida no tendría la misma calidad. Ok, entonces concluimos, tenemos que ser críticos, también nosotros tenemos que aplicar la ciencia y dudar de la ciencia, siempre tratemos de dudar de todo para que pues al final lleguemos, o sea, es muy bueno tener dudas, porque si tienes dudas entonces preguntes, yo creo que así es como crecemos el ser humano, siempre está la etapa del por qué cuando somos niños, ¿no? ¿Por qué esto, por qué aquello? Un niño no le puede decir ese fuego quema hasta que no lo toca. Porque así El es la empirismo, realidad, claro. aprendemos, exacto, tenemos que aprender. Entonces, Experimentar. la ciencia está en donde sea, tenemos que, pues, quererla. Por favor, chicos, estudien, hagan su maestría, hagan su doctorado, porque es la única forma en la que el ser humano puede crecer. Y sobre todo en México, yo creo que en México necesitamos muchos investigadores, mucha gente que quiera capacitarse y que haga sobresalir también nuestro país. Que yo creo que para allá es donde vamos, ¿no? De verdad, somos lo que somos gracias también a nuestros científicos. Muchas gracias a todos. No conozco a muchos, no me sé los nombres, de verdad desconozco yo como persona los que ganan premios Nobel, pero gracias a todos los que nos estén viendo y si no nos están viendo, háganselo saber que sí lo estoy viendo y tú que estás estudiando y estás creciendo o quieres que estés para eso, vamos, yo espero y sé y que hay mucho detrás de ti que lo vas a lograr. Entonces, como conclusión, podemos llegar a esto. ¿Algo que quieran aportar, Chel? La ciencia es nuestra historia y como bien dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso sería todo por hoy. Quiero agradecerte mucho por estar aquí, Ale. De verdad te damos muchas las gracias. Estuvo muy interesante la plática. Es muy bueno también tener podcasts un poquito más científicos y con mayor información, porque bueno, es necesario. Fíjense que hay un área de la ciencia que ya no hablamos, que se llama la difusión, y es justamente hacerles llegar
ciencia de una manera divertida, de una manera que se comprenda. Ya después, en otra ocasión, si hay oportunidad, les voy a platicar de un curso que tomé de difusión, cómo hacer esto a nivel científico, que es muy importante. Excelente. Muchas gracias. Va, pues bueno, hay muchos podcasts de ese estilo, nuestro también. Muchas gracias por compartirnos un poquito, Ale. Yo sé que hay mucho, realmente una persona muy sabia a mi criterio, con Gracias. una experiencia bastante buena y que va para más. Me avisas cuando ganes tu premio Nobel, por favor, para felicitarte y estar ahí, si se puede, claro. No sé si un Nobel, pero sí con resultados que tengan un impacto social importante, que es a lo que estamos llamados innovadores. Mucho gusto. Yo sí lo sé, porque realmente eres demasiado, lo voy a decir porque es la realidad, es mi frase y no es una ofensa, es bien ñoña y eso es bueno. En mi criterio, en la actualidad, y lo voy a decir público, porque no quiero ofender a nadie, para mí el ñoño es la moda, literal. Los ñoños son la moda. Para mí así es porque son el futuro en México. Ajá. No dije ninis, dije ñoños. Ñoños. Ojo, cosas diferentes, ¿eh? Fíjate que lo de los ñoños ya se nos acaba el tiempo, pero algo muy, muy interesante. El ñoño surge de un cliché de las películas de Estados Unidos, en donde, si ustedes se dan cuenta, tienen al chico que va a la universidad y anda con lentes y calculadora, y el chico que es feo normalmente, y el chico súper guapo que hace deportes, Cliché, ¿no? total. Sí. Ujú. Y es popular. Y fíjense que a un profesor una vez nos hizo la reflexión de que es una forma de burlarse de la gente que va a la escuela a estudiar. Muchos de esos chavos que van a estudiar, sobre todo en Estados Unidos, son chavos que tienen becas. Y como tienen becas, es gente que se dedican a estudiar. Entonces, esa ¿Y a qué concepción se va a la escuela? del ñoño, sí, específicamente, no hay que burlarse de la gente que estudia, ¿no? Yo alguna vez en mi vida se burlaron de mí por estudiar. Yo tenía una beca, ¿no? Se habla mucho de eso, pero se burlaban de mí por estudiar, ¿no? Y yo simplemente quería, pues, mantener mi beca. De ¿Se ve? Le ahí, dije ñoña. sí, ya, sí, Les dije. yo tenía, ¿no? Me dijo ñoña. Pero fíjate que Pero sí. no es burla, no es burla. Les digo, en buena onda, Sí, yo sí claro. lo considero de esa forma, ¿no? Es al contrario, yo creo que admirarlo. A la escuela se va a estudiar, chavo. O sea, hay que divertirse también, o sea, es Claro. parte de. Pero Hay bueno, a lugares eso y se va. momentos Hay para lugares todo. y Un balance, momentos para ¿no? Un todo. balance. Un balance. Y el otro, fíjense Y que hay que ya... respetar a todos. Sí, claro. También eso es parte. O sea, el bullying, pues en mi tiempo no tenía ni nombre, pero Ah, existía, sí. pero no, es otro tema, es otro podcast totalmente. Sí, nuevo. hombre. No lo vamos a tocar, de hecho ya, sí, totalmente sobre tiempo. Se puso interesante la plática. Gracias. Pero bueno, es otro tema que yo creo que no hay que hablarlo, pero y se los digo y de verdad lo digo pública y abiertamente. Si a alguien le digo ñoño, no se me ofenda, al contrario, ñoño, te admiro, chaval. Te Él fue admiramos. No lo Más sé. o menos. No, yo creo que no. Yo soy Pero ñoña. bueno, eso es todo. Pues muchas gracias, Ale. Vamos a despedir el programa. Muchas gracias, Ale. Cuídate mucho. Igualmente, hasta luego. Lordcitos, muchas gracias por ver este episodio. Esperemos que les haya gustado tanto como a nosotros. Me divertí, aprendí bastante. Y bueno, pues recuerden que el próximo episodio, el lunes, 9 p.m. por YouTube. Suscríbanse, denle like, dejen un comentario, activen las notificaciones, compártanlo con sus compañeros, amigos, con cualquier persona que digan le va a gustar, con sus niños. Ya lo dijo todos, mis chavos. Un besote, se les quiere mucho. Sonrían y sean felices. Cuídense. Bye bye. Bye bye.